eh, acerca del evangelio verdadero que está basado en el libro de Gálatas, pero vamos a leer nuevamente Juan 8:31. Juan 8:31 que dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y luego en Gálatas 1:1, en Gálatas 1:1 dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Vamos a orar. Amoroso Padre, te damos las gracias porque tu buena voluntad, que es agradable, que es perfecta, es buena, está hoy en este lugar, y tu gracia se ha manifestado para salvación en cada uno de nosotros, por gracia, por ese regalo divino, ese regalo que viene de parte de ti, que aun Padre, que somos seres infieles, tú siempre permaneces fiel, que aun cuando hemos sido pecadores o somos pecadores, tú enviaste a tu Santo Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso, Padre, te rogamos que nos hables en esta mañana, que esa palabra que es como espada de dos filos, Dios, que de veras penetre, Dios, hasta lo más profundo de nuestras entrañas, de nuestro corazón, de nuestra mente, de tal manera que podamos sentir ese malestar, ese dolor por esa palabra que tenemos el día de hoy, pero que sea un dolor que tenga que ver con un arrepentimiento genuino, que tenga que ver con ese malestar que nos incomoda la palabra, pero es porque así es tu palabra, Señor. A veces provoca ese dolor porque es una espada como de dos filos, pero sabemos que es para corregir, para disciplinar, para instruir en justicia, porque tú quieres, Padre, que estemos preparados para toda buena obra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues según aquí, los que estudian la palabra de Dios, que se dedican, dice que casi 500 años hubo de silencio antes que Dios hablara al apóstol Pablo para escribirle una carta a los de Galacia, a los Gálatas. Y Dios eligió al apóstol Pablo porque él tenía la intención, digo yo así, Dios, son mis palabras, de que pues conociéramos el verdadero evangelio, conociéramos al verdadero Dios, porque nada más hay uno. Pero a través de los años nos hemos hecho muchos dioses. Hay idolatría, dioses falsos. En unos lugares adoran a las vacas, a un río, al sol, a la luna o a las estrellas. Y cuando Dios se le manifiesta al apóstol Pablo, después de esos casi 500 años que según dicen que hubo de silencio, pues le habló al apóstol Pablo para la iglesia de Galacia con 6 propósitos o 6 puntos que vamos a ver ahorita. Y dice que por 6 razones. Una es porque la iglesia de Galacia se había alejado de Cristo y estaban siguiendo un evangelio diferente.
ese es un punto bien importante, porque ahorita nosotros no somos de Galacia, ni somos Gálatas, pero, pero no sé si te ha pasado que hay un tiempo en tu vida como que te vale la iglesia, te vale Cristo, te vale como que nos dedicamos, y eso cuando lo hablo de mí, porque ya les he hablado acerca de un poquito de mi testimonio, pero como que hay momentos en la vida que te enfrías. Hay una frialdad tremenda que, que te alejas de Cristo. Y a veces seguimos, dice el apóstol Pablo, un evangelio diferente. Y hasta la fecha se ve un evangelio diferente. Si usted tiene la costumbre de ver predicaciones por el YouTube o por el Facebook, pues qué bueno que las ve, pero aprenda lo que debe de hacer, pero también aprenda lo que no debe de hacer. Yo veo muchas eh, predicaciones de que hasta Javier me decía el otro día, ¿a poco también ves a este X pastor? No, le digo sí, porque a veces aprendo lo que no debo de hacer. Entonces, esta iglesia se había apartado de Dios, y aunque le habla a la iglesia, nosotros somos un pequeño rebaño ahorita, pero en lo individual nos va a hablar a cada uno, y Cristo lo que quiere es confrontarte a ti con tu situación. ¿Qué estás haciendo de la vida cristiana? ¿Qué estamos haciendo con ese ser más poderoso que vive aquí, que es Dios, es Jesús, es el Espíritu Santo morando aquí? Pero ¿qué tanto le damos el lugar a Él? Y lo que ocurría en aquellos tiempos también ahorita ocurre, porque ahorita hay evangelio de prosperidad, hay evangelios que solamente se dedican a sanar, solamente hablamos de eso y cosas similares, ¿no? Número 2 dice que aunque estos hombres eran cristianos, hombres y mujeres, estaban desligados de Cristo. Por eso, por esta razón, Dios le habla al apóstol Pablo para que les hable a los Gálatas. Y ahí más adelantito el apóstol Pablo dice, se desviaron del evangelio, pero siguiendo un evangelio diferente. Pero el apóstol Pablo dice, no es que haya otro evangelio, sino que han torcido la palabra, han torcido el evangelio, han torcido la sana doctrina y se han enfocado en la doctrina de hombres. Mira, es bien fácil desviarse. Yo el otro día pensaba, si yo tuviera 20 millones de pesos y me empezaron a circular cosas en la cabeza, y créemela de que no, nada tenían que ver con la palabra de Dios, ni con el evangelio. Me estaba acordando de esa enseñanza de que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y cuando ahí dice todos los males, es todos los males el amor al dinero. Todos los males. Ni siquiera te dice el mentir es la raíz de todos los males. Y mira, ni siquiera dice el fornicar es la raíz de todos los males. Ni siquiera te dice el adulterar, esa es la raíz de todos los males. Pero la raíz de todos los males es el amor al dinero. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Porque cuando una persona tiene la libertad financiera, o sea, más bien no libertad, porque la libertad la podemos tener todos y cada uno de nosotros. Cuando tiene mucha solvencia de más y todo, lo gasta en basura. Lo gasta a veces en drogas, en alcohol, en mujeres. Y como raíz de todos los males es el amor al dinero, de ahí viene la enfermedad que tiene que ver con un mal. Tiene que ver con la codicia, con la avaricia, con la lujuria, con la lascivia, y de ahí se derivan todo este tipo de males. Entonces,
Esto que te hablo no es nuevo, también ocurrió en la iglesia de Galacia. Es que ¿cómo vas a dar testimonio que estás con Dios si no traes un carro del año? Eso yo fue mi primer evangelio que yo conocí. Es que ¿cómo vas a dar buen testimonio si tu casa está feíta? ¿O cómo vas a dar buen testimonio si no traes ropa buena? Qué engaño del diablo, de verdad, ¿eh? No estoy tampoco queriendo irme hasta el otro extremo, pero esto era lo que ocurría allá y ocurre ahorita. También nos sirve, o otra razón, para definir y establecer las verdades fundamentales del verdadero evangelio. De verdad. Porque de veras sí hay corrientes que nos empiezan a jalar porque vemos, de verdad. Y te lo digo que es muy fácil porque el dinero es muy necesario, pero a veces nos echa a perder el dinero. Explicar, o sea, el apóstol Pablo nos explica cómo se recibe y se permanece en el evangelio. También el apóstol Pablo aquí, o sea, Dios por medio del apóstol Pablo, nos muestra las diferencias entre el verdadero evangelio y los evangelios diferentes. Y la que considero el punto número 6, más, pero mucho más importante, que vamos a ir viendo, es que podemos evaluar nuestra conducta a la luz de la palabra de Dios. Podemos evaluar cómo voy viviendo mi vida con respecto al evangelio, a la luz del evangelio, a la palabra de Dios, a los mandamientos de Jesucristo. Si yo pongo o alguien pone ciertos reglamentos en un lugar y usted llega y los lee y dice, ah, caray, aquí me están pidiendo para mi licencia, me están pidiendo acta de nacimiento, comprobante de domicilio, me están pidiendo la credencial de lector. Y es que requisito, usted llega y lo lee ahí y dice, ah, pues voy a reunir estos requisitos. Al igual, cuando nosotros leemos el Evangelio y vemos lo que Dios nos está mandando a hacer, de ahí en adelante nos podemos dar cuenta qué estamos haciendo nosotros. Por eso el apóstol Pablo lo escribió, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, inspirado por Dios. Y, y yo considero que este punto número 6 es el más importante porque yo me voy a reflejar a través de la palabra de Dios y cuando empiezo a leer la palabra de Dios, digo, caray, creo que no he obedecido nada, o he obedecido poco, o voy viviendo la vida cristiana como que de acuerdo al estado de ánimo, pero es bueno. Mira, es bueno que te analices tu salud espiritual a raíz o a la luz de la palabra de Dios. A veces no nos queremos dar cuenta de que estamos enfermos de algo. Yo lo digo y con todo respeto, y si me está viendo alguien de la fundación, yo digo que la mayoría de los 100 que estuvimos en el Congreso nos enfermamos de COVID, pero muchos no se hicieron el examen. ¿Por qué no se lo hicieron? Porque no se querían dar cuenta. Y hay veces que hay algo que nos puede provocar cáncer en el cuerpo, en la piel, en el hígado, cuando empezamos a sentir un dolor, pero no queremos darnos cuenta. Yo el otro día le decía a una persona cristiana, ¿por qué no vas a hacerte estudios? Chécate, mira,
No, porque entonces me voy a complejar y me voy a traumar y cuando me diga que tengo esto y tengo esto otro, pues de todos modos tienes que hacértelo. La enfermedad está ahí. Y cuando somos confrontados por la palabra, pues cuando llega, cuando somos nosotros, cuando checamos nuestra vida a la luz de la palabra, va a haber cosas que no nos van a gustar, pero tenemos que hacerlo. La escritura dice que nos debemos escudriñar a nosotros mismos, analizar a nosotros mismos para ver si de veras estamos en la fe. Entonces el apóstol Pablo escribe esto y nos lo escribe también para nosotros, porque mira, lo hemos leído un montón de veces. A ver, el cuerpo de Cristo, o sea, somos nosotros. Dios nos habla en lo particular, pero también nos habla en conjunto. Somos un cuerpo en Cristo. Y al igual que en un cuerpo que tiene muchos órganos, tiene el corazón, pulmones, riñones, el hígado, el páncreas, el estómago, el esófago, y así como los miembros externos, nuestras manos, nuestros pies, los ojos, los oídos, todo tiene ese cuerpo. Y cuando falla algún cuerpo, puede dañar a otros. Pues está la doctora, ¿qué más les puedo decir, no? A veces empiezas con cáncer en una parte de tu cuerpo y afecta a otra, ¿no? ¿Cómo se le llama? ¿Hizo metastasis o algo así? Algo así, que empieza con acento, sin acento, no sé cómo, como lo dijo usted. Bueno, pero empieza a afectar otros órganos de tu cuerpo. Y en el cuerpo de Cristo, y principalmente hablo en el cuerpo de Cristo, con tu familia nuclear, no nuclear como el hombre nuclear. ¿Alguien se acuerda de esa serie, verdad? No, me refiero a tu esposa y a tus hijos. Afecta también a la iglesia, o sea que tiene que ver con los hermanos en Cristo, en la congregación. Pero en el Evangelio y en el Evangelio, pues también existe esto, que tenemos, la iglesia es como un barco en la que todos debemos de remar y debemos de remar parejo para que funcione la iglesia con sus dones, con sus talentos. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y desde el verso 1 que vamos a ver el día de hoy de Gálatas, yo lo veo como una identificación. En el verso 1 de Gálatas 1 dice Pablo. Y desde el nombre de Pablo, ¿por qué cree usted que se cambió el nombre a Pablo, Saulo de Tarso? ¿Por qué cree que se lo cambió? Hace unos años, bueno, todavía a la fecha presente, muchos me dicen por un nombre que me decían anteriormente en mi trabajo. Y yo me identificaba, cuando hablaba por teléfono con alguien, le decía, habla Lobo. Ni yo mismo me acordaba ya de mi nombre, ¿no? Ni yo mismo me acordaba. Y cuando hablaba con alguien, me identificaba, no había quien identificara tu llamada en ese tiempo, pero yo por el radio, por eso yo decía, habla Lobo. Y el lobo para mí era una representación de un trabajo que tuve, y lo voy a decir y resumir, de algo malo. Aunque no era malo, pero que no tenía nada que ver con la sencillez ni con la humildad. Así le voy a poner, que no tenía nada que ver con la humildad, sencillez o no, sino que tenía que ver, yo lo describo así, con la arrogancia, con la soberbia y con el orgullo. ¿Me voy explicando? Entonces, cuando el apóstol Pablo se cambia de nombre, desde ahí que él escribe algo a los Gálatas o la carta, empieza por Pablo. Y es una identificación que él se identifica como de humildad.
Se cambia el nombre y no dice Saulo, porque Saulo significa el nombre de Pablo. Bueno, ahorita se los digo, pero ¿por qué cambió este nombre? Porque Pablo es un nombre griego que significa pequeño, quiere decir humilde, y quien escribe esta carta antes se llamaba Saulo, se lo vuelvo a repetir, pero el nombre hebreo significa grande, altivo, magno, majestuoso, orgulloso, soberbio, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Es como si él dijera el orgulloso, el soberbio, el altivo, el majestuoso, les escribe esta carta. Eso, mas sin embargo, le bajó unas rayitas ahí y dijo el humilde, pero de veras era una humildad que él estaba hablando y lo vamos a ver. En el Evangelio no cabe la presunción, ni el orgullo, ni la vanidad, ni la soberbia, ni la jactancia. Imagínense todo lo que no cabe y a veces los pastores en eso caen. Por eso yo les digo que no, la verdad ni siquiera nos debemos de identificar como que yo y que no, de verdad, yo aprendí y de verdad que tenemos buenos maestros aquí en la fundación, que tal vez les he aprendido poco, pero tenemos buenos maestros que desde nuestros ancestros dicen, los títulos no te sirven para nada. Y él empieza con esta humildad. Ahora, él dice, apóstol. Pero ese apóstol, como era el apóstol Pablo, no cree que como los de ahorita, ¿eh? Porque si usted ve videos, yo no, mire, vea lo que usted quiera, pero aprenda lo que, véalo a luz de la Biblia. Y es que el apóstol, y el apóstol entra, le hacen una valla de seguridad. No toquen al ungido de Dios porque es el apóstol. No le vayan a hacer daño. Pues si la escritura dice que si te matan por causa del evangelio, qué bueno, ¿no? Entonces, ¿para qué te cuidan? Dice, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os maldigan y digan toda clase de maldad contra vosotros mintiendo. Bienaventurados cuando los apedreen. Dice, y cualquiera que los mate va a decir que rindió un servicio para con Dios. Entonces, ¿para qué lo cuidas? Deja al apóstol que le pongan sus guarachazos, ¿no? Pero a lo que me refiero es que lo ostentoso, ¿no? Y lo peor es que no solamente las personas dicen, es que es el apóstol, sino yo como apóstol te digo, yo como profeta te digo. No murmuro ni nada, simplemente le digo, no es de provecho para su vida el que se identifique usted y se ponga títulos que a lo mejor puede ser que sí lo tenga, pero no es bueno que lo diga. Ahora, él dice apóstol. ¿Qué significa apóstol? ¿Por qué engrandecemos tanto esto y que hasta ponemos carteles por allá y carteles por acá, invitando que porque va a llegar a un apóstol? ¿Por qué hacemos esto? ¿Sabe por qué lo hacemos? Una, por el que lo hace lo puede hacer por manipulación, pero los que van lo hacen por ignorancia. Porque en realidad, ¿qué es un apóstol?
El apóstol Pablo estaba diciendo, yo, humilde, ¿verdad? Soy un enviado de Dios. La palabra apóstol quiere decir enviado. La palabra apóstol quiere decir misionero. Ahora, ahí le va otra. ¿Qué concepto tiene de los misioneros? O si lo pensaba anteriormente, ¿qué concepto tenía? A ver, Abdías. Ajá. Pero yo no sé si te ocurría lo mismo, pero teníamos el concepto de misioneros que era alguien con el pelo güero, y que sabía varios idiomas, ¿sí o no? Ese es el concepto que se tenía de un misionero y que tenía que venir de otro país y que se tenía que ir de un lugar del mundo hasta la otra orilla del mundo, ¿verdad? Eso pensábamos. Al igual, ¿cuánto tiempo de cuánto o a qué edad te diste cuenta de que los turistas no solamente son güeros? Y siempre cuando veías un güero así por ahí, decías, es un turista. Si lo veías morenito, no. Pero si lo veías güero y que hablaba inglés, era un turista. Al menos en mi época eso se veía. En mi pueblo eso se veía. Y apóstol significa enviado, misionero. ¿A dónde te debes de ir o qué tan lejos te debes de ir para ser un misionero? Mira, te puedes ir a Vargas y eres un misionero porque vas a cumplir con una misión. Pero como dicen por ahí, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre y te le arrodillas al apóstol y te le arrodillas al otro y más y, o sea, dices, no, esto no está bien. Usted y yo, usted es un misionero. Si no hace lo que Dios le da como misionero es porque no quiere. Pero desde que usted llega a los pies de Jesucristo, usted tiene una misión aquí en la tierra. Tiene una misión de misionero en su colonia, de misionero en su escuela, de misionero en su trabajo, de misionero en su negocio, de misionero en su familia, en su casa. Y no tiene que pintarse el pelo güero. Y no es que tenga nada en contra de ellos. Los amo, los quiero. Pero ¿por qué no cerramos? ¿Por qué nos dan espejitos y les damos el oro? Entonces, la salvación del mundo es el objetivo principal de Dios y debe ser lo de la iglesia. La iglesia existe para preparar y enviar misioneros. Y a veces ni siquiera te vas a otro país. A veces en la misma ciudad. Nosotros en Vargas les dijimos, ¿saben qué? Usted en su casa, abra su... Y cada uno de ellos, pues, si no lo hacen, es su problema, pero Dios los envió, que a Lomaiguana los envió ahí en sus reuniones que tienen en Vargas, y aquí en una colonia que íbamos a vivir, y yo les dimos la introducción y les dijimos, ya, ustedes tienen que estar ahí, porque cada uno de nosotros somos misioneros, no de esos misioneros como a veces los veíamos en la calle, ¿no? Que somos misioneras de la vela perpetua y todo eso. No, eso no. Pero dice el apóstol Pablo, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo. Él lo que está haciendo aquí es diciendo, miren, lo que yo soy o lo que estoy haciendo ahorita o como Dios me está utilizando, no es obra mía, es
por Jesucristo. Y es lo que debemos de hacer nosotros. Él nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Mira, sin Jesucristo no podemos hacer nada. En Juan capítulo 15 nos dice, separados de Cristo, no vamos a poder lograr nada. Por eso deseamos, qué privilegio tener un Padre como Dios, porque no hay nada que se escape de Él. Incluso conoce nuestras debilidades, todo lo conoce de nosotros. Si tú te estás esperando a ser perfecto para compartir el Evangelio, nunca lo vas a hacer. Porque yo, como les decía hace 8 días, Dios te conoce lo más profundo del corazón, te conoce tus debilidades, te conoce tus pecados y ya sabe lo que vas a pecar el día de mañana. Él lo sabe. ¿Tú crees que a Dios se le escapa algo de tu vida? No se le escapa. Entonces, tenemos que reconocer a Dios y tenemos que recibir la palabra de Dios como palabra de Dios y no como palabra de hombre. Ahora, hay una pregunta para nosotros. ¿Estamos nosotros dispuestos a servir a Jesús por y para, sin esperar nada de los hombres? Porque a veces lo que quiere uno es ser reconocido, pero la recompensa tiene que venir de Dios, el pago tiene que venir de Dios. Y no me refiero a remuneraciones económicas. No hay nada que compre la paz. El dinero no te va a comprar la paz. Una conciencia limpia, un corazón puro, no lo vas a comprar con dinero. El irte a dormir en la noche, no lo puedes, bien así como si nada pasara, no lo puedes lograr con el dinero que tengas, con un buen colchón, con un buen aire acondicionado. No, no lo logras. A veces puedes tener todo eso, pero no lo puedes lograr porque no tienes la paz que viene de Dios, la paz que viene de Jesús. ¿Qué debo de creer yo? A ver, de todo lo que hemos visto hasta ahorita, ¿qué debo de creer yo? Yo lo que debo de creer es que Jesús es el Cristo. A lo mejor a nosotros ya se nos facilita esto, o Dios ya se reveló a nuestras vidas y lo conocemos, pero por eso tenemos una tarea en este mundo, porque hay muchas personas que no lo conocen. Hay muchas personas que no conocen a Jesús como lo deben de conocer. Lo conocen en un pedazo de madera, pero no lo conocen como lo deben de conocer. El tener una intimidad con Él, en platicar con Él, no lo tienen. Y ahorita que yo les digo, el platicar con Él, pues para nosotros es sencillo o más sencillo poderlo asimilar, pero para personas que no conocen de Dios, dicen, ¿cómo que platicas con Él? Claro que sí platico, tengo una relación con Él y es lo que quiere que todos le conozcan. Entonces, debemos de creer que Jesús es el Cristo. Por eso dice ahí en la misma parte que por Jesucristo. La palabra Jesucristo en griego, que quiere decir Jesús, y Yeshua en hebreo, significa literalmente Jehová salva. Es un nombre y adjetivo a la vez. Cristo, y luego con X,
que quiere decir Cristos en griego, que quiere decir Mashiach en hebreo. Significa literalmente ungido y bíblicamente significa Dios hecho hombre. Dios hecho hombre. Y ya ahí, no estoy hablando de la película, ¿cómo se llama? Esa película que dice que se casan los, los dioses con los dioses con humanos y que, ¿cómo se llama, Cristi? Percy Jackson. Pero fíjate que estaba viendo esa película y tiene algo como de lo que los judíos pensaban que era como iba a venir el Mesías. Ellos creían que el Mesías iba a llegar como esos dioses del Olimpo que descendían y formar una familia aquí en la tierra y que iban a disfrutar de todos los placeres de aquí de la tierra, de tomar vino, de mujeres, de fiestas. Ellos pensaban que así iba a venir el Mesías. Por eso no creían en él. Por eso no creían en él. Eso era lo que ellos pensaban. Pero Cristo es el ungido y bíblicamente quiere decir Dios hecho hombre. La escritura nos lo enseña. Se despojó de su divinidad, se hizo hombre y dice que no solamente se hizo hombre, sino que se hizo siervo de los hombres. El que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. El ejemplo de humildad Jesucristo, que dice que se bajó, pero hasta lo más bajo de aquí de la tierra. Pero ¿qué es lo que hizo Dios con él? Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y más abajo de la tierra. Y lo que decía Sabi, ¿y toda lengua qué? Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Dios le exaltó. ¿Quieres tú que Dios te exalte? Bájale un poquito ahí. Y cuando dijo bájale, es porque Dios a mí me ha dicho bájale. Incluso en el congreso que fuimos a Chihuahua, Dios me dijo a mí muchas, ya ves, bájale aquí 2 rayitas, bájale acá otras 2 rayitas, bájale acá. ¿Verdad? Hay que bajarle, hay que humillarnos. Si queremos ser bendecidos por Dios, si queremos ser exaltados, tenemos que bajarle. De las más de 600 cualidades que Jesús nos muestra, o cualidades de Jesús de la Biblia nos enseña, la mejor de ellas, o la más importante, es que Jesús es Dios. De todo que es misericordioso, que es bondadoso, que es perdonador, y todas las cualidades que Jesús pueda tener, la mejor o la más importante es que Jesús es Dios. Jesús es nuestro Dios. Difícil a veces de poder comprender, o difícil de poder entender, o difícil de poder asimilar, pues tal vez sí es difícil, pero realmente Él es nuestro Dios. ¿Y sabes qué? Somos afortunados porque Jesucristo ya se reveló a nuestras vidas. Somos afortunados. Estamos aquí porque somos afortunados. Usted y yo somos afortunados porque creemos en Jesús. ¿O hay alguien que no crea aquí que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Hay alguien aquí que a lo mejor no cree esta verdad esencial, esta,
este cimiento de la doctrina de Cristo? Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y que todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Cristo estaba ahí cuando Dios estaba diciendo, sea la luz. Cristo estaba ahí cuando estaba en el arca de Noé. Cristo estaba ahí en la ley de Moisés. Cristo estaba en todo el acontecer de la vida y del mundo. Cristo ha existido. Él se hizo hombre. Ahora, algo de lo que estábamos hablando ahorita, que a mí de verdad, pues, me llama mucho la atención porque les he platicado que fuimos una familia muy numerosa. No sé cómo tuvimos tantos hermanos durmiendo en un solo cuarto. ¿Cómo le hacían mis papás? No lo entiendo. Papás mañosos. ¿O no? ¿Cómo le hacían? No lo entiendo, pero a lo que voy es que a gran parte de nosotros creo que nos tocaron padres que nos fallaron, podemos llamarlo así, pero no nos fallaron por falta de amor, tal vez nos fallaron porque no conocían de Dios, no conocían de la vida cristiana y a muchos de nosotros nos fallaron. Pero aquí cuando dice el apóstol Pablo, dice, y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, o sea, resucitó a Jesucristo. Y ahora aquí, de todas las cualidades que tiene Jesús, o que tiene nuestro Padre, o que tiene, pues ahora sí Dios, es que es nuestro Padre. Y siempre les digo, ¿qué no hace un padre por un hijo? A veces puede haber sus excepciones, ¿no? Porque sí conozco personas que las visito que están presas por hacer cosas con sus hijos. Pero en un 99.99% creo que todos los padres queremos hacer lo mejor para nuestros hijos. Y a veces actuamos equivocadamente. Pero el gran privilegio de tener un padre creador como Dios, eso no tiene una medida. No se puede medir con un pensamiento humano, no se puede medir con situaciones de aquí de la tierra, porque es algo sobrenatural. El que Dios sea nuestro Padre es algo sobrenatural. Y yo te dijera, ¿de qué te tienes que preocupar si tienes a un Dios por Padre? Mira, nada más estamos viendo un versículo ahorita y todo lo que nos está hablando aquí el apóstol Pablo. Él está reconociendo que Dios resucitó de los muertos a Jesús. Y una de las ahora sí que de las prioridades o cimientos del evangelio o de lo principal, el hecho más importante, el hecho más portentoso que podemos ver a través de las escrituras es la resurrección de Jesucristo. Imagínate para que Jesús le diga a la muerte, muerte, ahora yo seré tu muerte. Imagínate que así como le dijo yo seré tu muerte, así le dijo a la enfermedad. Por medio de sus llagas fuimos curados del dolor, de la dolencia, de las aflicciones, de si andamos por las emociones con el piso, él dice, a ver, yo les voy a dar en la torre. Yo seré la muerte
de la muerte, venció la muerte en la cruz, derramó su sangre, se entregó a sí mismo para darnos vida, pero no una vida mediocre, dice, una vida en abundancia. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo, el alfa y la omega. Cristo, el principio y el fin. Cristo, el primogénito de los muertos. Cristo, el primogénito de la creación de Dios. El que nos amó, el que nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Usted es un rey. Usted es un sacerdote. Póngase las pilas. Ya estoy como colombiano, ¿verdad? No hubiera convivido con los colombianos. Bueno, aquí también se dice póngase las pilas, ¿verdad? Sí. Nadie lo tiene que achicopalar, ni sentir que es menos, sea un apóstol, sea un profeta, como se identifique. Usted es un rey y usted es un sacerdote. Aunque no lo sienta. Aunque no lo sienta. Yo cuando me peleo con mi mujer no siento que soy su esposo y sigue siendo. Así es. Es un rey. Ahora, lo que vimos respecto a esto, el punto número 6 ya para terminar, es, yo estoy respondiendo correctamente al Evangelio de Jesucristo. Ahí donde dice que para podernos analizar a nosotros mismos, si yo leo, por ejemplo, la palabra y digo, ay, caray, esto no lo estoy haciendo yo, o me estoy equivocando en esto, o me estoy equivocando en esto otro. Toda la vida es de aprendizaje, pero es importante que usted se pregunte, ¿estoy respondiendo correctamente al Evangelio de Dios? No se trata de aprender solamente y no se trata de cantarle, es parte. Se trata de conocer la libertad y no hay otra manera de conocer la libertad más que conocer el Evangelio auténtico, el Evangelio verdadero de parte de nuestro Señor Jesucristo. Busca primeramente el reino de Dios, conocer de Cristo. Todo lo demás te lo va a dar por añadidura. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias por tu amor y te damos las gracias por tu misericordia infinita. Te rogamos que la obra que has comenzado en cada uno de nosotros la sigas perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Padre, tú que conoces el corazón de cada uno de nosotros y sabes lo que hay ahí en lo más profundo de su corazón, tú conoces los anhelos de cada uno de los que estamos aquí, tú conoces las cualidades, tú que conoces la virtud, pero que también conoces el dolor por el cual cada uno de nosotros pasa. Tú que conoces la tristeza, Dios, y la agonía de ese corazón, yo te ruego, Dios, que te manifiestes en cada corazón, que traigas sanidad, que traigas alivio, que traigas contentamiento, Dios, porque solamente tú lo puedes hacer. Trae esa paz, Dios, que el mundo no da. Trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que no encontramos en la esposa, que no encontramos en los hijos, que no encontramos en los padres, que no encontramos en las drogas, ni en el alcohol, ni en el trabajo. La paz, Padre, que solamente tú das, tráela a ese corazón doliente, a esa llaga, Dios. Trae esa sanidad.
Te rogamos, Padre, que con ese amor con que nos has amado y nos has dado la vida eterna y nos has dado la salvación y el perdón de pecados, así también, Dios, obres para sanidad física en cada uno de nosotros, de los que estamos padeciendo algo o hemos padecido, de nuestra familia, de nuestros padres, hermanos, hijos. Dios, trae esa sanidad al cuerpo físico, pero trae esa sanidad a tu iglesia, esa sanidad emocional, esa sanidad, Padre, que no la encontramos en ningún otro lugar, sino solamente en ti. Haz que cada uno de nosotros, Dios, anhelemos ser llenos de tu Espíritu Santo, que estemos contentos con lo que tenemos ahora, Padre, porque tú has dicho en tu palabra que estemos contentos porque tú has prometido, no nos dejarás y no nos desampararás. Padre, yo envío bendición a tu pueblo, Señor, en tu nombre, bendición hasta que sobre y abunde en todos los sentidos, Padre, para que tu pueblo sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud, así como prospera su alma. Y que la paz tuya, Dios, que sobrepasa a todo entendimiento humano, guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.